Muchas veces escuchamos hablar de la indulgencia dentro de un contexto religioso, pero pocas veces se profundiza en su significado profundo y en cómo impacta nuestra vida espiritual. En este video analizaremos qué es la indulgencia, cómo se aplica en nuestra vida cotidiana, su relación con el perdón y el amor de Dios, y cómo podemos vivirla de manera auténtica. Para entender correctamente qué es la indulgencia, primero debemos comprender su significado dentro de la Iglesia Católica. La indulgencia, en términos sencillos, es el perdón de las penas temporales causadas por el pecado. Es importante aclarar que la indulgencia no perdona el pecado en sí, sino las consecuencias temporales de ese pecado, que aún pueden persistir después de que hemos sido perdonados a través de la confesión. Cuando alguien comete un pecado, no solo se rompe la relación con Dios, sino que también se genera una herida en nuestra alma que requiere sanación. La indulgencia es una forma en la que la Iglesia ofrece una vía para sanar esa herida más profundamente, permitiendo que el alma se libere de las consecuencias temporales que el pecado ha causado. Es un acto de misericordia y un camino hacia la reconciliación más plena con Dios. La indulgencia tiene sus raíces en la enseñanza de la Iglesia sobre la redención. En Cristo, todos hemos sido salvados y liberados de la condena eterna que el pecado traía consigo. Sin embargo, las consecuencias de nuestros pecados aún pueden afectar nuestra vida y nuestra relación con Dios, incluso después de haber recibido el perdón en el sacramento de la reconciliación. La indulgencia nos permite liberarnos de estas consecuencias temporales, contribuyendo a nuestro proceso de santificación. La práctica de la indulgencia tiene una larga historia dentro de la Iglesia Católica. En sus primeros tiempos, la indulgencia era un acto de misericordia para aquellos que, después de haber cometido un pecado grave, buscaban maneras de hacer reparación por las faltas cometidas. A lo largo de los siglos, la Iglesia desarrolló el concepto de indulgencia y lo incorporó a su vida litúrgica y espiritual. Sin embargo, la indulgencia también ha sido un tema controvertido a lo largo de la historia. En la Edad Media, el abuso de las indulgencias llevó a una gran crisis en la Iglesia que culminó con la Reforma Protestante en el siglo XVI. Martín Lutero, uno de los principales líderes de la Reforma, criticó duramente la práctica de las indulgencias, señalando que algunos abusos y malentendidos de la doctrina podían llevar a la gente a creer que podían comprar el perdón y la gracia de Dios. Este abuso fue un hecho lamentable y, por lo tanto, la Iglesia Católica revisó y reformó sus enseñanzas sobre las indulgencias a lo largo del tiempo. El Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563, estableció importantes directrices para corregir los abusos relacionados con las indulgencias, subrayando que no podían ser adquiridas por dinero, sino que se otorgaban a aquellos que se acercaban a Dios con un corazón sincero, buscando la conversión y la sanación interior. En la doctrina católica existen dos tipos principales de indulgencia: la parcial y la plenaria. 1. Indulgencia parcial. Esta indulgencia elimina una parte de las penas temporales causadas por el pecado. Es una gracia que ayuda a suavizar las consecuencias del pecado, pero no las elimina por completo. Se puede obtener a través de diversas prácticas de piedad y actos de misericordia, como la oración, el ayuno, el rezo del rosario, entre otros. 2. Indulgencia plenaria. Esta indulgencia elimina todas las penas temporales causadas por el pecado, dejando el alma completamente limpia de sus consecuencias. La indulgencia plenaria es una gracia extraordinaria que se concede bajo ciertas condiciones, que incluyen la confesión sacramental, la comunión, la oración por las intenciones del Papa,
y la realización de una obra específica, como participar en una peregrinación o rezar ciertos rezos. Esta indulgencia tiene un profundo impacto en la vida del creyente, ya que le permite experimentar una sanación total y la restauración de su relación con Dios. Es importante recordar que la indulgencia no es un cambio de reglas en cuanto al perdón de los pecados, sino una forma en la que la Iglesia nos ayuda a purificar nuestra alma y nuestra relación con Dios más plenamente. La indulgencia no reemplaza el sacramento de la reconciliación, sino que lo complementa. La indulgencia, como hemos mencionado, no perdona el pecado en sí mismo. La reconciliación con Dios se realiza principalmente a través del sacramento de la confesión. La indulgencia, sin embargo, está relacionada con la sanación completa del alma después del perdón del pecado. Cuando cometemos un pecado grave, primero debemos buscar la absolución en el sacramento de la reconciliación y luego podemos buscar la indulgencia para eliminar las consecuencias temporales de ese pecado. Para entender cómo la indulgencia se relaciona con el perdón, es necesario hacer una distinción entre el perdón de la culpa del pecado y la eliminación de sus consecuencias temporales. El perdón de la culpa nos libra de la condena eterna del pecado, mientras que la indulgencia actúa sobre las consecuencias temporales que siguen al pecado, purificando nuestra alma y ayudándonos a avanzar en el camino de la santificación. De acuerdo con la enseñanza católica, aunque el pecado ha sido perdonado a través del sacramento de la reconciliación, las penas temporales del pecado pueden persistir. Estas penas son las consecuencias que resultan del daño que el pecado causa en nosotros, en los demás y en la creación. La indulgencia es una forma de ayudar a sanar esas consecuencias, permitiendo que la gracia de Dios actúe de manera profunda y liberadora. Vivir la indulgencia no es solo un acto de obtener una gracia de Dios para liberarnos de las penas temporales del pecado. También se trata de un proceso de conversión interior, de crecimiento espiritual y de renovación. La indulgencia nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestra relación con Dios, recordándonos que la vida cristiana no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir una vida llena de amor, misericordia y servicio a los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la indulgencia está vinculada a la práctica de la caridad y la conversión. No podemos obtener una indulgencia plenaria si no estamos dispuestos a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a buscar una conversión sincera. La indulgencia no es una forma de comprar la gracia, sino un acto de misericordia que nos invita a vivir una vida de fe activa y auténtica. Por lo tanto, el valor de la indulgencia no radica en la exoneración de nuestras penas, sino en la oportunidad de vivir una vida más cercana a Dios, de crecer en la santidad y de ser más conscientes de la misericordia infinita que Él nos ofrece. Es una llamada a la transformación interior y a la renovación del corazón. La indulgencia también está estrechamente relacionada con la misericordia divina. La misericordia de Dios es un tema central en la vida cristiana, y la indulgencia es una manifestación de esa misericordia. Al conceder indulgencias, la Iglesia nos recuerda que Dios es un Padre amoroso que desea nuestra restauración completa, que no solo quiere perdonar nuestros pecados, sino también sanar las heridas que estos han causado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 19, San Pablo dice: «Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres.
La indulgencia es una forma de experimentar esta reconciliación y restauración. A través de ella podemos acercarnos más a Dios, encontrar sanación interior y avanzar en nuestro proceso de conversión. En la vida diaria también debemos practicar la indulgencia en nuestras relaciones con los demás. La indulgencia, en su sentido más profundo, no se limita solo a la iglesia o a los sacramentos, sino que nos llama a vivir la misericordia y el perdón en nuestras interacciones diarias. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a perdonar como Él nos perdona y a ser instrumentos de paz y sanación en un mundo necesitado de misericordia. La indulgencia, entendida correctamente, es un don de la misericordia de Dios que nos ayuda a sanar las consecuencias temporales del pecado y a profundizar nuestra relación con Él. No es una forma de eludir la responsabilidad del pecado, sino un camino hacia una purificación más profunda. A través de la indulgencia, somos invitados a vivir con un corazón renovado, lleno de amor y caridad, y a acercarnos más a Dios en todo momento. Al reflexionar sobre la indulgencia, recordemos que esta práctica no debe ser vista como una fórmula mágica, sino como una oportunidad para profundizar nuestra fe y nuestra conversión. Es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a ofrecernos su misericordia y que, al recibirla, debemos también extenderla a los demás. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la indulgencia en la vida cristiana. Que este mensaje de amor y misericordia de Dios nos inspire a vivir de manera más profunda nuestra fe y a seguir adelante en el camino de la santidad. Nos vemos en el próximo video